Muy bien, vamos a seguir un poco lo que habíamos dado una pequeña introducción el domingo pasado, y es acerca de la fe. Y esta mañana pues escuché que Mari hablaba acerca de la fe. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y versículo 17. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Siéntase como en casa. Aquí tenemos nuestros hermanos que vienen de Suiza. Vengan ahí, donde hay lugar para la familia. Hay lugar ahí para, ¿sí? Si no pueden juntar las sillas, como si no, ¿está bien ahí? Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, Romanos capítulo 10 y versículo 17 dice así las Escrituras. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Muchas veces escuchamos acerca de este versículo y lo decimos muy fácilmente. Pero si nos detenemos con atención, nos vamos a dar cuenta de lo que realmente es la fe. Yo creo que la mayoría de los cristianos pues tenemos que vivir por fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también sabemos que como pueblo de Dios tenemos que caminar de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora, a veces hemos suavizado lo que es el tema de la fe, y es tan fácil uno decir tengo fe, y es verdad que podemos tener fe, pero entiendo personalmente, no sé si los demás comparten o no conmigo esto, pero yo entiendo que el camino de la fe es un camino justamente esto, que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Quiere decir que no es un nivel de fe que queda ahí y ya está, sino que nuestra fe tiene que aumentar. ¿Sí? Los discípulos mismos han pedido esto y el Señor oró por ellos, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando en este tiempo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en la vida de la iglesia del Señor. Por supuesto, sin fe, sin el grado de fe que necesitamos para una mayor gloria, para una mayor manifestación, para una mayor victoria, es imposible. Necesitamos fe y necesitamos un grado de fe para dar pasos en el Señor, ¿sí? Entonces a veces nosotros suavizamos, rebajamos el caminar, y note bien, por la fe. Una cosa es que todos caminamos en fe, y la otra cosa es que no todos caminamos por la fe. Como hemos leído la semana pasada acerca del Espíritu, y dice las Escrituras, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y yo entiendo que si vivimos en fe, andemos también por fe. ¿Sí? Si somos hijos de Dios, la fe está en nuestro corazón, está en nuestras vidas, pero la fe se tiene que desarrollar. ¿Sí?
Y yo entiendo que nos hemos conformado en general, la iglesia se ha conformado a decir, bueno, vivimos por fe, andamos por fe, pero nos ha faltado decir, andamos por la fe, andamos por la palabra del Señor, ¿sí? Por eso, o es una de las razones que no vemos lo que tendríamos que ver en la iglesia en nuestros días. Hermanos, yo estoy contento, estoy agradecido al Señor por la iglesia, estoy contento al Señor por lo que Dios está haciendo en mi vida. Lo siento, lo noto, hay algo. Y que seguramente que usted también, hay una transformación. Dios se está moviendo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y el cristiano que no siente esa transformación y ese mover de Dios adentro de su interior, pues vive por fe, pero no anda por la fe. Porque cuando andamos por la fe, algo empieza a ocurrir en nuestro corazón y en nuestras vidas. Así que uno está contento por muchas cosas, pero cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos a la palabra del Señor, yo por lo menos me doy cuenta que a la iglesia y a mi vida mismo me falta todavía mucho. Y muchas veces es por la falta de fe que hay en nuestro corazón. Y yo anhelo, uno no va detrás de los dones, ¿no es cierto? Uno va detrás del dador de los dones. Pero sin duda, porque la Biblia nos dice que los dones fueron dados a la iglesia, fueron dados a los hombres y mujeres de Dios que se han entregado a Dios, que confían en Dios. Dios les ha dado dones, nos ha dado talentos. Dios ha dado ministerios a la iglesia. Y muchas veces vemos que eso no se desarrolla. Y a veces uno dice, bueno, es quizás por los pastores, es quizás la forma de la iglesia. Y miramos siempre afuera. Y yo creo que Dios nos está llamando a mirar adentro. Porque el don, el talento, el ministerio que Dios te ha dado, no depende ni de los pastores ni de la iglesia. Es tuyo, es lo que Dios te ha dado. Y eres tú que tienes que trabajarlo y desarrollarlo por la fe en la palabra del Señor. Y por eso entiendo que en estos últimos tiempos, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo se tiene que desarrollar en la iglesia. Damos gracias a Dios por el testimonio de nuestra hermana Antonieta hoy. ¿No es cierto? Pero hermanos, es que esto tendría que ser algo todos los días. ¿Sí o no? ¿Sí? Y usted tiene que vivir una vida de victoria todos los días. ¿Sí? Tenemos que vivir esa vida de victoria todos los días. Pero cuando nos conformamos y decimos, yo ando por fe. Bueno, pues es muy diferente cuando yo ando por la fe, que decir que no es suficiente vivir por fe, sino que debemos anhelar de vivir por la fe. Hay varios testimonios que uno podría tener en la vida de uno mismo, y yo me acuerdo que Dios me dio en su tiempo, Dios me dio la oportunidad de abrir varias tiendas. Tuve en su tiempo como 8 tiendas, ¿sí? Y le quiero decir algo, de esas 8 tiendas fueron abiertas por fe, pero una sola fue abierta por la fe. Uno se marea, ¿no es cierto? Porque la primera fue abierta por la fe, porque hubo una palabra de Dios que me habló en mi corazón, ¿sí? Que no fue un sentimiento.
Y Dios empezó a abrir las puertas de una forma impresionante que incluso yo dudé, tuve miedo, y luego la persona que estaba metida en todo esto me dijo, lo tienes que aceptar sí o sí. Y Dios me habló, porque oré a Dios y le dije, Señor, ¿qué tengo que hacer aquí? Y Dios me dijo, agárrala, cógela. Y fue una tienda que aquello en su época era como una mina, ¿sí? Era impresionante donde estaba ubicada y todo lo demás. Y Dios empezó a bendecir y a bendecir y a bendecir. Y llegó un momento y digo, esto funciona. Y cuando abrí la segunda, ni siquiera consulté a Dios. Ahora, fue por fe, porque me metí, pero no hubo la palabra rema en mi corazón, que es la que no hay barrera, no hay obstáculo, no hay muro que pueda impedir. Cuando hay una palabra rema en nuestro corazón, Dios la cumple. ¿Sí? No hay excusas. Que a veces ponemos excusas, bueno, sí, Dios me dijo, pero al final esto no funcionó. No, si Dios te dijo, te tiene que funcionar. ¿Sí? Y a veces ponemos tantas excusas, esto no funciona porque, claro, la gente no me ayuda, que esto, que lo otro, que lo otro. No, hermanos, cuando hay una palabra rema, hay una confirmación de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Podemos dar pasos por la fe, que decir, por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando abrí otras que no fueron por la fe, sino que vivía yo por fe, no es que estaba desobedeciendo ni pecando, ¿no? Porque más a más vi también la bendición de Dios, pero no eran lo mismo las demás tiendas que esa tienda. Ahora, cuando las tuve que cerrar las 8, escúcheme bien, las cerré no por fe, sino por la fe. Las 8, por la fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios me habló. Había llegado un momento y Dios me habló. O te las quitas o te las quito. Y créame que mi corazón, porque uno ve que la cosa funciona y tal, y dice, ¿cómo? Dice, se acabó tu tiempo para esto. ¿Sí? Y fue por la fe, la cerré por la fe. Por eso a veces no entendemos cuando la Biblia nos habla en el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Que unos por la fe hicieron grandes cosas y otros por la fe fueron quemados, ¿no es cierto? Pero por la fe. Así que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que el pueblo de Dios en este tiempo necesitamos, es meditar en las Escrituras, orar y reconocer que la palabra de Dios es verdad. ¿Sí? ¿Cuántas cosas uno ha dejado de hacer por la fe? ¿Y cuántas cosas hemos hecho por la fe? Y en todo tiempo hemos vivido por fe. Los niveles espirituales no es para que nos sintamos mejores ni peores, sino que los niveles espirituales es para que cada día haya un mayor compromiso con Dios y un corazón dispuesto a obedecer a la palabra del Señor. Hay veces que vivimos por fe, agradando incluso a nosotros mismos.
y exigiendo que Dios nos bendiga. Yo he hecho algunos viajes que la mayoría los hago por fe, porque sé que Dios va conmigo, porque sé que Dios nos bendice, porque sé que Dios nos guarda. Pero he hecho algunos, no muchos, pero algunos viajes que los he hecho no por fe, sino por la fe. Que sí, por la palabra de Dios. ¿Sí? Porque Dios me lo ha dicho. ¿Sí? Y lo he tenido que hacer. ¿Sí? Y eso es por la fe. Así que cuando tenemos nuestra vida rutinaria que Dios nos deja, un libre albedrío, tenemos al Señor en nuestras vidas, Él nos guarda, nos acompaña, pero es muy diferente cuando hacemos algo por una palabra de Dios. Y la iglesia nos hemos acostumbrado a vivir solamente por fe y no por la fe. ¿Sí? Entonces, no hace falta buscar a Dios, y este es algo hoy muy de moda. Dice, no, como cristiano, ¿por qué tengo que orar? Cuando algunos me dicen esto, dicen, no, tú lo único que tienes que hacer, si quieres algo, lo que pisa la planta de tus pies es tuyo. No hace falta orar. Yo digo, mira, todo lo que tú digas está bien, pero yo lo creo más a Jesús que a ti. Porque Jesús me dijo que hay que orar sin cesar. Que sí que hay que orar siempre. Hay personas que, por ejemplo, hoy ya no dan gracias a Dios por los alimentos. Que nadie se me ofende si usted no lo hace. Pero si no lo hace, lo recomiendo que lo haga. Y cada vez va a ser más necesario hacerlo. No solamente dar gracias por los alimentos, sino bendecirlos en el nombre de Jesús. Porque tantas cosas estamos comiendo que el Señor nos guarde, ¿no es cierto? Y algunos dicen, ¿para qué bendecir los alimentos? ¿Para qué dar gracias? Porque mi corazón está agradecido a Dios por lo que Él me da. Y sabe, uno de los problemas a veces de nuestras necesidades es porque no hay gratitud a Dios. Y Dios lo sabe, Dios lo conoce, ¿sí? Pero la falta de gratitud a Dios impide la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Yo le podría hablar mucho de esto. Me acuerdo, creo que ya lo conté alguna vez, cuando mis padres estaban trabajando en el campo y el sol allí, y se acercaba la hora de la comida y no tenían nada, que tenían unas patatitas ahí y que las tenían que sacar de la tierra y hervirlas y ya está. Y en eso que estaban trabajando los dos ahí en el campo, y de repente ven a mi abuelo que viene en bicicleta, que viene de un pueblo que está a más de 20 kilómetros de distancia. Y mi madre, cuando ve a mi abuelo en la bicicleta, se asustó. Dijo, ¿qué habrá pasado? Mi padre hasta ahora aquí, ¿qué pasó? Claro, en aquella época usted sabe que casi que nos comunicábamos por señales de humo, nada más, ¿no? No había telemóvil como hoy y todo esto, ¿no? Y entonces mi madre ve que viene mi padre y mi madre va corriendo y, papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, hija, tranquila, no pasó nada. Dice, ¿y qué vienes a esta hora? ¿Qué ha pasado? Dice, tu mamá estaba cocinando, o iba a cocinar, y Dios le dijo, haz más comida para tu hija, para tu yerno y para tus nietos. Y tu madre, ya sabes, ella obedeció. ¿Qué tenéis para comer? Dice, aún las patatas están en la tierra. Es lo único que hay. Y ahí juntos dieron gracias a Dios. Mi abuela
Ella se movió, no por fe, porque ella era una mujer de fe, vivía, sino por la fe. Dios habló a su corazón y ella no dudó. No sabía ni lo que estaba pasando allí con mis padres y con nosotros. Otra ocasión, también mi abuela sintió lo mismo de parte del Señor. Y los pastores de ahí del pueblo estaban sentados a la mesa con sus hijos. Y los padres pues dijeron a los niños, vamos, pongan la mesa. Y los niños preguntaron, ¿dónde está la comida? Hijos, Dios proveerá. No había nada en la casa para comer. Así que los niños pusieron la mesa, se sentaron a la mesa y empezaron a orar. Y en eso que alguien les golpea la puerta. Y era mi abuelo. Y el pastor lo mira, hermano José, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué ha pasado? Dice, nada, mire, antes se llevaba la comida en aquellas cosas de mimbre, aquellas canastas, ¿no? Mire, mi esposa iba a cocinar y Dios le dio una palabra. Dios le dije, haz esto. ¿Qué tiene ustedes para comer? Dice, pase. Mi abuelo pasó y vio los platos nada más. Y si la comida, dice, y bueno, la que usted trae. Mire, hermanos, Dios prepara las cosas. Dios da orden a los cuervos para que nos sirvan si hace falta. Y antes que nos haga falta, Dios ya lo prepara todo. Impresionante. Porque Dios es un Dios de poder. ¿Sí? Cuando los discípulos que habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada, y luego cuando se acercan a la orilla y Jesús les dice, ¿qué habéis pescado? Nada. Bueno, pues lanzad la red. Pero Señor, si hemos estado toda la noche, y ahí había un experto de la pesca que era Pedro. Dice, y ahora vamos a lanzar las redes allí. Si hemos estado ahí y no hemos pescado nada, hacedlo. Y ellos se movieron por la fe. Y fueron. ¿Y qué pasó con la pesca? Que no podía, se rompían las redes. Ahora, imagínense que unos minutos antes ellos habían estado ahí y no había un pez allí. ¿Quién mandó todos los peces allí? Dios lo preparó ya antes que ellos lanzaran la red. Hermanos, es tan necesario que en este tiempo la palabra de Dios, la palabra rema, venga a nuestro corazón, a nuestras vidas, pero para que nosotros la podamos en práctica. Porque el vivir por la fe es fe en acción. Yo me acuerdo, una vez estaba en la escuela bíblica y uno de los profesores y pastores de la escuela bíblica, él le gustaba mucho arreglar los coches y cosas de estas, y bien, era un hombre de Dios tremendo. Y yo estaba orando y sentí algo en mi corazón de ir a ver al pastor, abrazarlo y decirle, pastor, ánimo, Dios le ama y yo también. Pero sabe, me dio vergüenza. Digo, ¿cómo voy yo a mi pastor a decirle esto? Así que no fui.
Al otro día lo veo y le dije, pastor, yo ya no podía con aquella adentro. Sabe que ayer tuve una carga impresionante y creo que esto venía de Dios. Y dice, ¿qué ha pasado? Y le conté, digo, sentía que tenía que venir donde estaba usted y decir, Dios le ama, no está solo, darle un abrazo y bendecirlo. Y me dijo, ¿cómo me ha robado esa bendición? ¿Por qué no lo hiciste? Y yo le comenté, le dije, mire, por este motivo. Dice, nunca más se te ocurra, cuando Dios te da la palabra, dala. Así que ahora me la tienes que dar. Y ahí pues lo abracé, le dije lo que sentí en mi corazón y fue una bendición. Y él me decía después, estaba necesitado de esto. Amén. Pero es más cómodo vivir por fe que andar por la fe. Porque vivir por la fe, uno se mueve, ¿no es cierto? Uno hace las cosas, ¿sí? Pero cuando andamos por la fe, ya no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que Él quiere. Hay que obedecerle al Señor. Amén. Así que entiendo que Dios nos está llamando a algo fuerte. El Espíritu Santo de Dios en los últimos tiempos quiere moverse en la iglesia del Señor. Y hermanos, yo no quiero ser un espectador. Yo quiero estar metido ahí. ¿Sí? Así que tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios. Y obedecer a Dios no es solamente el vivir por fe, no es solamente vivir y anhelar las bendiciones de Dios. El vivir por la fe no es solamente lo que damos, no es solamente lo que recibimos, pero también es lo que damos al Señor. Vamos al libro de Hebreos, que lo conocemos bien, pero no voy a leer todo porque no hay tiempo y no quisiera cansarles a todos. Pero es este capítulo tan conocido, que es el capítulo 11, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y después usted se lee todo el versículo, hay casi como 19 veces donde se repite la palabra por la fe. Y hay unas 3 veces donde dice por fe. Entonces dice que por la fe dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc. Y ahí hay un montón de hombres y mujeres que han recibido la palabra del Señor en sus corazones y obedecieron. Hay 3 cosas que son fundamentales y necesarias en la iglesia. Primeramente es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Luego necesitamos creer, la creencia, y luego el conocimiento. Yo creo que hasta cierto punto tenemos razón cuando nosotros decimos, la Biblia dice que sin conocimiento el pueblo perece. Ahora, yo estuve mirando bien esto, sin conocimiento,
Y empecé a analizar un poco qué es el conocimiento. Entonces nosotros del conocimiento lo aplicamos a lo que es estudios bíblicos, y no es que no haya que hacerlo, ¿sí? El conocimiento lo aplicamos no sé, a retiros o cualquier otra cosa donde se llene nuestra cabeza de conocimiento. Pero si analizamos bien, el conocimiento es conocer la realidad de las cosas. ¿Sí? Estábamos hablando el otro día de una persona que conocemos que es un experto en informática. ¿Sí? Hace un montón de años que trabaja en un banco y ahí como informático enseña a la gente. Hay muchachos que vienen de la universidad y ya con su carrera, su diploma, y viene allí y es él que les enseña. Porque ellos tienen mucho en la cabeza, pero no tienen conocimiento. La única lástima de esto es que él, como no tiene título, cobra menos que ellos y les enseña a ellos. Pero el conocimiento es conocer. Así que la fe viene por oír la palabra del Señor. Luego creemos, porque hay que creer. ¿No es cierto? Hay que creer. Dice la Biblia, el que cree y fuere bautizado será salvo. Dice, cree y tú y tu casa serán salvos. Hay que creer. Y cuando creemos, si nos quedamos ahí, si no hay un desarrollo en nuestra fe, quedamos ahí, en ese nivel. Pero cuando hay el deseo de conocer, avanzamos. A mí me pueden hablar de una persona y dar muy buena información de esa persona. Yo creo lo que me están diciendo. Primero tengo fe, recibo la información, luego creo que es una buena persona, pero hasta que no la conozca, no sé la verdad o la realidad. Hermanos, Dios nos está llamando y desafiando a que le conozcamos. Y si no sabemos ni oír su voz, si no conocemos su voz, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Le estamos siguiendo al Señor? Sí, por fe, sí. Pero escúcheme bien, Dios quiere seguir hablando a su corazón y a mi corazón. Y cuando Dios habla, no es solamente para aquellas cosas que nos gustan a nosotros, sino cuando Dios nos habla, muchas veces nos habla acerca de aquellas cosas que no nos gustan, o que nos gustan y no las queremos hacer, y queremos hacerlas. Ese es el Dios que habla a nuestro corazón en nuestras vidas. ¿Cuántas veces queremos y somos hijos de Dios y estamos viviendo en fe, ¿no? Pero ¿cuántas veces vamos a tocar algo y el Espíritu de Dios y su palabra dice, hey, no toques, no hagas? Hay muchos que están sordos, que no escuchan, ¿sí? Y solamente escuchan lo bueno, lo que le parece a uno mismo que es bueno. Pero hermanos, Dios está hablando seriamente con cada uno de nuestros corazones. Y hay cosas
que no las podemos hacer si solamente vivimos por fe. Hay cosas que las podemos hacer cuando las vivimos por la fe. Es decir, por la palabra del Señor, por lo que el Señor nos está diciendo. ¿Y cuántas cosas hacemos a veces sin entenderlo? Pero las hacemos obedeciendo al Señor. Pero el deseo del Señor es que podamos entender cada vez más lo que hay en su corazón. El Señor quiere revelar a nuestros corazones lo que hay en su corazón. Imagínense que la Escritura dice que Dios, el deseo de Dios es de revelar aún las cosas que están por pasar a sus hijos, a su pueblo. Eso nos dice las Escrituras. ¿Y cuántas cosas pasan? Y que Dios, o mejor, dice, ¿y para qué le voy a decir si al fin y al cabo no me hace caso? Hermanos, es un tiempo de tener nuestro oído bien afinado y tener un corazón dispuesto a obedecer a la voluntad del Señor. Así que vamos de fe en fe, de gloria en gloria, y veremos a Jesús. Y veremos a Jesús manifestado en medio nuestro. Damos gracias a Dios porque sabemos que un día lo veremos ahí en la gloria. Pero yo creo que este es un tiempo en que el Señor quiere manifestarse en medio de sus hijos. En Génesis capítulo 15, vamos a leer un par de versículos más y acabamos. Pero me gustaría que entendiéramos esto, hermanos. Yo no sé si puedo expresar bien lo que hay en mi corazón, pero lo que entiendo es esto, que Dios quiere aumentarnos la fe, para que no solamente vivamos por fe, sino que andemos por la fe. Capítulo 15 y versículo 6 dice así: Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios habló a Abraham. ¿Cuántas veces decimos y oramos y decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac? Sí, Él es nuestro Dios. Pero es que nuestro corazón tiene que estar como estaba el corazón de Abraham. Dispuestos a creer a la palabra del Señor. Porque usted hoy va por ahí, usted pregunta a la gente y a mucha gente le dice, sí, yo creo en Dios. Hasta los ateos creen en Dios. No, yo creo en Dios. Y la mayoría de los cristianos, sí, yo creo en Dios. Pero hay una gran diferencia en creer en Dios y creer a Dios. ¿Sí? Y pienso que el Señor nos ha llamado a creer en Él. Pero luego le tenemos que creer a Él. Romanos capítulo 1. Hermanos, escuche la voz de Dios. Lea la palabra del Señor. ¿Sí? Y lo que Dios nos ordena, que podamos obedecerle.
Romanos capítulo 1 y versículo 17 dice: pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Entiende? Por fe y para fe. Hermanos, que Dios nos sacude de nuestro conformismo. Y que decimos, bueno, yo tengo fe. Y gloria a Dios por eso. Pero Dios quiere hacer su obra a través de hombres y mujeres que no solamente vivan por fe, sino que vivan por la fe. Así que dice, como está escrito, no dice por fe. Dice, más el justo, a veces decimos, el justo por fe vivirá. No. ¿Por qué a veces hay tantas injusticias en nuestras propias vidas? Dice la Biblia que nuestras justicias a veces son como los trapos de inmundicia, ¿no es cierto? ¿Por qué a veces hay tanta injusticia? Porque no escuchamos a Dios. ¿Sí? Y bueno, y andamos por fe, pero la Biblia dice aquí, mas el justo por la fe. ¿Qué quiere decir? Por la obediencia. ¿Sí? A veces somos tan justos o queremos ser tan justos con los demás y no somos justos con nosotros mismos. Es tiempo de rendirnos al Señor y que podamos vivir por la fe. Cuando vivimos por la fe, hermanos, llueva, truene, vengan vientos, vengan tempestades, venga lo que venga, el que vive por la fe sigue firme. Porque no vive o no vivimos de acuerdo a lo que nos rodea, sino que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso hemos visto en los momentos más oscuros, yo he visto, por ejemplo, no digo que todo haya sido así, pero en Latinoamérica, casi todas las iglesias, sus lugares de culto son propiedad. He visto hombres y mujeres que han vivido por la fe. Por la fe. Y me extraña, por ejemplo, España, la mayoría, quizás el 90% de los templos o lugares donde nos congregamos es todo de alquiler, nosotros mismos. Sí. Usted me puede decir, bueno, entonces el que construye, el que tiene más fe. Yo no digo que tenga ni más fe ni menos fe, pero sé que algunos anduvieron y andan por la fe. No por las circunstancias, sino por la fe en el Señor. Así que la fe, creemos a Dios y después también tenemos que conocer. Porque algunos dicen, no, hablaba el otro día con una persona y me decía, es que yo no hago absolutamente nada, ni en la iglesia, ni para la iglesia, nada, si no lo siento. Y yo lo miraba y le decía,
¿Sabes que si yo hiciera eso, no estaría aquí? Yo no estaría aquí. Y yo no puedo decir que ese hermano no sea, o hermana no sea una persona que viva una vida de fe, pero no por la fe. Porque por la fe no hago lo que yo siento, sino que hago lo que Dios me ordena. A veces somos más respetuosos con nuestros trabajos que con la iglesia, ¿sí? O con la obra del Señor, más bien dicho. ¿Por qué? Porque uno va al trabajo aunque no lo sienta. O todos van a trabajar porque lo sienten. Ay, que voy a trabajar. Ay, qué bueno, qué bonito, voy a trabajar. Lo siento, lo siento. No, la verdad es que siente mucho tener que ir a trabajar. ¿Sí? Uno va a trabajar, sienta o no sienta. ¿Mm? Cuando la señora te dice, ¿me bajas la basura, cariño? Y estás ahí sentado en el sofá y todo. No le puedes decir, no siento, no lo siento ahora. Si no tienes problemas. Ah, sí, mi amor, con todo. Voy. ¿Eh? Hermanos, a veces tenemos a Dios y el camino de la fe en algo muy bajo. Damos prioridades a otras cosas que son menos importantes que Dios mismo. Creo que tenemos que levantarnos. Amén. Y vamos a actuar en el nombre de Jesús. Dios es bueno y su misericordia para siempre es. Y viviremos tiempos, hermanos, no es una ilusión, sino que si vivimos por la fe, va a haber un cambio en nuestras vidas. Ah, no siento hacer tal cosa, soy un hombre de fe, una mujer de fe, pero no siento. Cuando Dios me diga, entonces sí, ¿qué te dice la palabra? ¿Sí? Hace unos años atrás me han propuesto algo y dice que me iría mucho mejor todo si abrieran una iglesia por internet y ser pastor por internet. Y eso existe, usted lo sabe. ¿Sí? Dios no nos llamó a eso. Y usted me dirá, es que en aquel entonces no había internet. Sí, pero Dios no nos llamó a un compromiso con el mundo. Dios nos llamó a un compromiso con Él y con su pueblo. Así que Dios nos ayude a que podamos vivir una vida por la fe. Cuando vivimos una vida por la fe, hay cosas que nosotros mismos no entendemos, pero vamos a conocer, vamos a tener conocimiento. Cuando caminamos por la fe, llega el momento del conocimiento. Y uno puede decir, antes de oídas te había oído, pero ahora te conozco, mis ojos te ven. Hermanos,
La iglesia no puede ser solamente una iglesia de oír. La iglesia tiene que ser una iglesia que practique, que palpe la palabra del Señor. ¿Y a dónde quiere que tú estés? ¿A dónde quiere que yo esté? Hermanos, que seamos esos canales de Dios, que podamos escuchar a Dios. Me acordaré siempre de una mujer en la iglesia que pastoreábamos en Argentina. Esa mujer iba en el autobús y de repente, el autobús lleno, y de repente vino algo del Espíritu Santo a su corazón y Dios le decía, ¿no sientes nada por esta gente? Y ella dijo, Señor, sí, pero ¿qué hago? Dice, y sintió la voz de Dios que decía, clama a mí por ellos, ora por ellos. Y su corazón fue tan quebrantado que no podía ni hablar, pero empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar en el autobús y a llorar. Y que la gente empezó, señora, ¿qué le pasa? Señora, ¿qué le pasa? El autobús paró, el chofer, todo, señora, ¿qué le pasa? ¿No? Y ella les dijo, lo que me pasa es que ustedes están perdiendo lo más grande de la vida, y es la vida de Jesucristo de Nazaret. Y en aquel autobús, varias gente entregó su corazón a Jesús. Todo por una mujer que escuchó a Dios. ¿Sí? Creo que Dios nos llama a vivir ese tiempo. Así que, por la fe, en los principios y valores de Dios, y no lo que yo siento, no lo que yo diga, sino lo que Dios diga. Amén. Bueno, vamos a terminar. Que el Señor nos ayude y que podamos vivir esta vida de fe. No quisiera terminar sin leer Santiago. Hermanos, y la Biblia dice, si vamos a Hebreos, vemos que cada uno tendrá su recompensa en el Señor. Quiere decir que a veces uno quiere la recompensa de los hombres, pero no hay mejor recompensa que la recompensa del Señor. Y creo que es un tiempo de saber esto. Yo tengo que creer en Dios, tengo que moverme en Dios y tengo que vivir una vida por la fe. Santiago capítulo 2 y versículo 19. Porque muchos dicen, es que yo creo. Aquí Santiago dice algo que a veces nos cuesta, nos duele cuando leemos esto. Pero esta es una gran realidad. La palabra dice, en el versículo 19, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que el creer en Dios no es tener fe en la fe, es fe en Dios. Y esto implica que toda nuestra vida, todo nuestro ser, tiene que estar llena de la presencia de Dios. Imagínense que los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y usted sabe la historia tan bien como yo. Cuando Dios le da orden a Abraham que tiene que entregar a su hijo,
Dios ya había provisto. Lo que iba a ser ofrecido en el holocausto. Ya estaba preparado. ¿Sí? Hermano, cuando Dios nos da una palabra que es de Él, no te preocupes, que Dios es el que responde a su palabra y a su compromiso con cada uno de nosotros. Abraham no empezó a pensar, digo, bueno, ¿cómo si este hijo mío va a ser un hijo de la promesa y no sé qué, no sé cuánto, y ahora lo tengo que sacrificar? Tú lo sabes, Señor, tú lo has dicho, tú lo harás. Hay muchas cosas que no las vamos a entender al principio, pero después sí que vamos a conocer. Y dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sí? ¿Sabe? Cuando estaba orando por esto, decía, Señor, ¿cuántas cosas me faltan? Y tengo una lista. Y no quisiera conformarme solamente con lo que Dios en un momento dado trajo a mi corazón con respecto a la visión de vida abundante de la obra social. Eso es una bendición, lo puedo decir. Esta semana yo no sé cuántas personas habían allá afuera. Hermanos, los kilos que nos han... En 2 semanas tenemos casi como 15,000 kilos que nos dieron de alimentos. Bueno, es algo impresionante, ¿no? Y después de tantos años, y que Dios mantenga esto, porque no es uno, es Dios, ¿sí? Y que Dios levanta hombres y mujeres que apoyan, que trabajan, que se esfuerzan ahí. Al otro día alguien me decía, ¿cómo puedes hacer esto? Digo, es que yo no lo hago, ¿sí? Porque si no fuera por los hermanos, si no fuera por la iglesia, imposible, yo no puedo. No, la gloria no es para uno, la gloria es para el Señor. Cada uno hace su parte, lo que le toca. Pero ¿qué haría uno sin los hermanos que ayudan? Que toman toda la responsabilidad, porque no sé cuántas personas ahora reciben ayuda. Unas 440 y algo de personas que están recibiendo ayuda todos los meses. Esto es por la gracia del Señor, pero también es por hombres y mujeres que están involucrados en la obra de Dios. Si no, sería imposible. Hay miércoles que se van de aquí a las 9:30 de la noche. Trabajo fuerte. Y están desde las 9 de la mañana, algunos. Yo creo que Dios tiene que honrar a estas personas. Y la fe se perfecciona. Por eso cuando alguien critica la obra social, como algo que me duele. ¿Sí? Porque los que critican son los que no están, los que no aportan nada. Porque se supiera la bendición que es para la gente. El otro día yo vi a tanta gente aquí afuera y le decía, Señor, la verdad que no estoy contento por ver tanta gente, porque esta es una señal de que la cosa no va bien, el tema económico. Pero por otro lado, Señor, me alegro, porque en tu casa hay abundancia de pan. Y tienes hombres y mujeres que están dispuestos a servir al prójimo, a cambio de nada, ni títulos, ni nada, a cambio de nada. Hermanos, la fe se perfecciona por las obras. No dejes de obrar en la obra del Señor, no dejes de trabajar. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó
a Dios, no en Dios, a Dios, y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Somos amigos de Dios? Que el Señor nos ayude a ser cada día más amigos del Señor. Amén.